A propósito de la muerte de Chadwick Boseman, el actor que dio vida a Black Panther en el universo cinematográfico de Marvel, hoy día quería hablar de un cómic de ese personaje, A Nation Under Our Feet o Una Nación a Nuestros Pies, que es una historia escrita por Taneichi Coates e ilustrada por Brian Stilfries. La gracia que tiene este cómic es que te pone en una situación bastante interesante, en el sentido de que plantea, como bien dice el título, como bien sugiere el título, em, cómo viven las personas que están bajo el reinato de Wakanda. Me explico. Wakanda puede ser un país muy desarrollado tecnológicamente y que le saca mucho partido a sus espacios naturales. Sin embargo, es regido por un rey, por un gobierno de una persona, de un linaje familiar que es eterno y constante, y que en los últimos años, en el contexto de la historia, ha sido abandonado además. Black Panther sabemos que es el rey que hereda y gana el derecho a ser el Pantera Negra, pero acá el autor se hace cargo de las historias en las que Black Panther ha estado, historias con los Vengadores, me refiero, invasiones alienígenas y todo el cuento. Entonces, claro, la sociedad dice, somos gobernados por un rey que ni siquiera está acá, que se preocupa de seguir con sus super amigos, mientras acá hay desigualdad y problemas sociales que hay en todas partes. Entonces, básicamente se inicia una revuelta. Si se fijan en el detalle de la portada, hay banderas que se están quemando. Y a lo largo del número se plantea un poco esa discusión. Que si me preguntan a mí, es algo que yo también, una duda que yo también tuve cuando recién empecé a conocer el personaje de Pantera Negra. Porque cómo sobrevive un reinato, un tirano, un dictador, como que los límites son bastante poco definidos, son mínimos. Eh, cómo sobreviven en esta sociedad que es completamente democrática. El bichito de la revolución. En algún punto eso es algo de lo interesante que también tiene la historia. Le dicen, rey, esto no es vandalismo, esto es una revolución. Y eso es lo interesante de la historia, insisto. Está ilustrada de una forma genial. Los dibujos son hermosos, diría yo, junto a los colores. Lo que te permite ponerte en el contexto de una ciudad tecnológica avanzado. Creo que te da esa identidad. Están definidos y el púrpura que simboliza un poco la tecnología que tiene y los trazos que caracterizan cada historia. Por ejemplo, acá tenemos una conversación entre T'Challa y su madre, donde hablan justamente de esto y que te grafica eso, por ejemplo, que ellos estén conversando, como muestra esta imagen, literalmente sobre el resto. Los dos volúmenes, yo tengo dos volúmenes, buscando información para esto me di cuenta que eran tres. El primero es mucho más teórico, te presenta las discusiones, te presenta las preguntas, te presenta las dudas que están en la cabeza de Tachalá, mientras que el segundo, el libro 2 que incluye los números del 5 al 8 ya es mucho más acción. Tiene que ver con él dando caza a personas que son grupos como paramilitares, de villanos propiamente tal, que son los que un poco han empujado esto y tratan de mantener la llama viva para derrocar al rey y vencer al héroe en definitiva. Insisto, este tiene más carácter de villano que de anarquista. Y para eso, por ejemplo, acude a otros héroes que aparecen, que no los voy a nombrar mejor para mantener el secreto, pero que tienen participaciones leves, pero interesantes y entretenidas. Acá cambia el artista, entonces se nota un poco el dibujo. Si me preguntan a mí, baja un poco la calidad, sigue siendo buena, pero prefiero mucho más lo que nos presentaron en los primeros cuatro números. A todo esto, bueno, acá vemos como su equipo, sus agentes, no sé, su ejército, sale en búsqueda de algunos villanos y un grupo de mujeres, por ejemplo, que te presentan acá la historia, que hace esa misma resistencia, porque plantea que no solo una persona a cargo, sino que es un hombre que históricamente ha sido un hombre y que nunca va a dejar de ser un hombre. Em, la historia nace, o la revolución nace un poco por los bichitos que pone un profesor de filosofía, un profesor universitario, que me parece que es un detalle interesante también, porque te plantea que todo esto en realidad surge eh, como una consecuencia natural del paso del tiempo y del despertar de la sociedad. No sé si la historia te presenta a T'Challa como el villano, pero sí por lo menos te lo presenta como uno de los responsables, o sea, no de los responsables, sino que te lo pone en la posición de antagonista si es que lo ves desde la sociedad. No puedo pillar el número ahora, pero en fin. Esa es la historia de A Nation Under Our Feet, un cómic que yo creo que está súper bien llevado, que no he leído el final porque acabo de enterarme que tiene una tercera parte que bueno, voy a tener que revisar y parece que comprar. Y que logra discutir, creo que yo, exitosamente una idea que es una buena idea, una buena premisa interesante, ponerte al héroe en el lugar
no es del villano propiamente tal, pero de los que están haciendo lo incorrecto, a pesar de que tengan las mejores intenciones y todo el cuento, son ellos los que están mal en definitiva. ¿Cachai? La monarquía no se puede defender solo porque es tradición. Y son parte de las preguntas y de las discusiones que los personajes buenos, malos, protagonistas y antagonistas hacen en este cómic. Así que un arco completamente recomendable, un arco en el que se nota la tradición y sobre todo la experiencia de su autor, que es el primer cómic que escribe, pero que sí ha sido cronista y escritor de novelas y reportajes periodísticos con respecto a la comunidad afroamericana en Estados Unidos principalmente. Así que eso, Black Panther, A Nation Under Our Feet. Una gran lectura para esta cuarentena y para, bueno, rendirle un poco de homenaje al actor que falleció hace poco, que no solamente interpretó a Pantera Negra, pero que probablemente muchos la conocimos por él. Estamos al habla, nos vemos.